Bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, Ulises, vamos a empezar con tomografía. Básicamente la vamos a dividir en 6 grandes partes. Yo siempre le dejo este esquemita para tener un orden de cómo lo vamos a ir dividiendo. Vamos a tratar de hacerlo en 6 clases para no hacerlo mucho más extendido. Igual a veces se extiende un poco más, algunas de las partes de estas son un poco más complejas que otras, pero vamos a hacerlo lo más sintético posible, ya que igual alguna base de esto ya lo tiene. Vamos a hacer una leve introducción en el tema, vamos a hablar un poquito sobre la historia de la generación y los componentes básicos que lo componen, valga la redundancia. Hoy estoy un poquito hecho fleco con mi voz, pero voy a tratar de hacer lo posible de seguir hablando con ustedes. Bueno, como introducción podemos decir entonces que es un método de diagnóstico por imagen que detecta la atenuación que sufren los rayos X al atravesar un tejido en diferentes ángulos de incidencia, proyectándolos en un monitor en forma de imagen, previo procesamiento por un sistema de procesado de esta imagen, que generalmente es un sistema informático de PC, ¿tá? Una computadora, básicamente. ¿Tá? Son computadoras que procesan, hacen todo el postprocesado, computadoras que... Hay otra computadora que es la que tiene todo el software y el sistema operativo que maneja la modalidad, y entre ellas dos hacen todo lo que concierne como quien dice, al almacenado previo al envío al PAX, al almacenado del raw data, que es el dato en bruto, que es lo que vamos a obtener para poder hacer las reconstrucciones posteriores a la adquisición, y obviamente todo el manejo del sistema operativo y el manejo de lo mecánico también de estos equipos y modalidades. Se puede visualizar la anatomía de un corte fino, transversal al eje del cuerpo, representa en detalle la sección de una estructura o órgano determinado en un determinado nivel, y es aplicable a cualquier región del cuerpo. Si obviamente se estudia cualquier región del cuerpo, podemos tener estudios comunes, estudios para estructuras óseas, para estructuras espláncnicas, para partes blandas. Para todo lo que es neuro es un poco más acotado, el estudio en neuro en este sentido, generalmente se centra mucho en cráneo. Obviamente estudios cardíacos, hay un advenimiento muy amplio en la venta de servicios de estudios cardíacos y la posibilidad de hacer estudios cardíacos para sacar como conclusión la cantidad de calcio depositado en los principales vasos de nuestro corazón, vamos a decirlo así. Eso nos dice qué tanto riesgo de isquemia miocárdica podemos obtener con estos estudios. Así que hay un amplio margen de cantidad de estudios y de donde se puede aplicar la tomografía. ¿Ah? Comenzando un poquito con la historia, no quiero ser muy engorroso con esto, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible, pero sabemos que la tomografía computada obviamente es, dentro de lo que son los avances en medicina, dentro de la historia general de los avances en medicina, la formación de la tomografía computada es uno de los más importantes. ¿Tá? Todo comienzan con un par de físicos y otro ingeniero, un físico y un ingeniero, Corman y Hanfield, ¿tá? Que fueron básicamente no los precursores de los cálculos para la formación de la imagen, como vamos a ver, sino que a partir de determinados cálculos matemáticos muy antiguos, llegaron a la conclusión de que podíamos realizar, a partir de las múltiples proyecciones, ¿tá? De un determinado objeto, la reconstrucción tridimensional de este. ¿Tá? Los fundamentos de esta técnica entonces trabajaron en forma independiente, este ingeniero y este físico, que básicamente tenían un laboratorio, que en esa época, cuando ellos comenzaron con todo esto, ellos trabajaban en un laboratorio que era de la compañía EMI. ¿Tá?
la misma que era la discográfica, EMI, en su momento. Aquí están los dos muchachos, ganadores del premio Nobel en el 79 de Fisiología y Medicina, gracias a los descubrimientos justamente en tomografía computada. Y bueno, pero todo comienza con este otro señor, ¿tá? Que es muy conocido por su apellido, Radon, ¿tá? Es un matemático del principios del siglo XX, que ¿El nombre del básicamente gas se debe a él? Yo muchas de estaba las cosas, sí, pensando. sí, entre otras cosas, y entre otras cosas, el gas radón, básicamente el radón en sí, eh, como, como subproducto de la eliminación de muchas de las cosas que elimina el tabaco, por ejemplo. Eso, si ven por ahí, entre muchos artículos van a encontrar que, por ejemplo, entre tantas cosas que el humo del tabaco produce, aparte del cáncer y todo eso, que a la larga el cáncer y otras enfermedades, bucofaringias, estómago, no sé, y demás glándulas anexas, también entre tantos productos que son del mismo humo y los mismos componentes del cigarro, uno de los productos de liberación del cigarro es también radón, ¿tá? Y eso conlleva muchas otras patologías producto de esta liberación de radón, que viene con las plantas, o el mismo tabaco que se utiliza para fabricar el cigarro. Pero está, no me quiero ir al carajo. Vamos con esto. El matemático Radon fue que básicamente estableció los fundamentos matemáticos alrededor de 1917, ¿tá? De lo que hablábamos al principio. ¿tá? Más o menos algo, él decía que toda estructura interna de un objeto puede determinarse si se conocen los valores de las integrales de todas las infinitas proyecciones que pueden pasar a través de él. Básicamente lo que él hizo fue encontrar la fórmula matemática o el coeficiente matemático que expresaba esta idea, ¿tá? Lo que se le llamó transformada de Radon, bidimensional, o sinograma también, como lo podemos encontrar por ahí. ¿tá? Básicamente un sinograma es la representación gráfica de un conjunto de todas las proyecciones expresadas en una matriz. ¿tá? Básicamente si nosotros hacemos diferentes proyecciones, es decir, si nosotros realizamos una proyección de un plano en diferentes ángulos, es decir, de todos los planos en diferentes ángulos, nosotros si lo proyectamos en un gráfico, lo vemos como lo tenemos aquí, un sinograma. Supongamos que tenemos un círculo como este y lo proyectamos en diferentes ángulos, de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta 90, hasta 180 y así sucesivamente hasta 360. Nosotros podemos a esa proyección exponerla de esta manera. ¿tá? Un sinograma de un objeto sería así, o un sinograma de dos objetos lo tendríamos así. Esto es una representación gráfica básicamente de la proyección de una única estructura muy simple. ¿tá? En esta matriz el índice de las columnas está representado por los ángulos de la adquisición y el índice de fila por la adquisición del sensor en cada momento. ¿tá? Básicamente es eso. Si nosotros lo llevamos un poquito más fácil y llevamos al español, lo que está diciendo es que nosotros podemos realizar 360 proyecciones ¿tá? alrededor de un objeto, obtener una representación gráfica de esta, y a partir de esta representación gráfica calcular o realizar los cálculos necesarios para proyectar todo esto en una imagen tridimensional de esta. ¿tá? Aquí en este esquemita nosotros lo representamos un poquito mejor a lo que estamos hablando recién. Si nosotros realizamos una proyección en un plano de un determinado objeto alrededor de este, en 360 grados, nosotros vamos a obtener diferentes proyecciones de este objeto en un plano. La fórmula matemática, el
la transformada de radón, por ejemplo, lo que hacía era obtener la herramienta matemática, ¿tá? El algoritmo matemático, como para yo transformar todas estas proyecciones en un único plano en una imagen tridimensional. ¿Tá? A partir de esa base, en el 63, Corban indicó la utilización práctica de estos resultados en medicina, básicamente. Demostró que podía determinarse los coeficientes de absorción de una estructura plana y medir desde un determinado número de direcciones las variaciones de intensidad de los haces transmitidos. ¿Tá? Aplicando la integral de radón, se podía reconstruir fielmente el objeto escaneado. ¿Tá? Nacía lo que se llamaba la teoría de la tomografía computada, porque en ese momento todavía era una teoría. ¿Tá? En el 67, el ingeniero Humphrey propuso que se podía construir un aparato que supuestamente podría realizar lo que se había descubierto hasta ese momento. En el 67 propuso a la compañía EMI la construcción del escáner EMI, que se lo llamó en ese momento, ¿tá? Que fue la base de la técnica para desarrollar la tomografía axial computada como se conoce hoy en día. ¿tá? Obviamente esta máquina unía todo lo que era el cálculo necesario para lo que en objetivo se quería realizar. Obtener una imagen tridimensional de las diferentes proyecciones uniplanares, ¿tá? Alrededor de ese objeto. ¿tá? Crear una imagen tridimensional de un objeto tomando múltiples mediciones del mismo con rayos X desde diferentes ángulos y utilizar una computadora que permita reconstruirla a partir de ciertos planos superpuestos y entrecruzados. En ese momento, en el 67, obviamente, la capacidad de cálculo era muy deficiente. ¿tá? Las computadoras que se utilizaban para esto eran muy antiguas para nosotros en este momento, pero muy avanzadas para ese momento. Igualmente, los tiempos de cálculo eran muy lentos, muy lentos. Este fue el primer prototipo antes de realizar el escáner EMI. Básicamente es un tubo de rayo X muy simple, esto es un tarro anatómico, ¿tá? Un corte encefálico, tenemos un tubo de haz fino y puntiforme, bien centrado a un único detector que lo vemos del otro lado. Lo que se hacía en laboratorio era básicamente tomar las mediciones de cada uno de los disparos que se realizaba con este tubo, rotando ese único corte, porque en realidad en una única posición de corte, alrededor de ese corte y rotando este tarro para obtener los cálculos a 360 grados. Imagínense todo lo que demoraron en obtener una única imagen de este único corte. ¿ah? En el 67 fue que se desarrolló un equipo que podía hacerlo de una manera más automática, todo esto, el giro, el disparo y la detección, básicamente. Y básicamente esto tiene todo un trasfondo que va a estar muy relacionado con la discográfica EMI, porque fue en esos años que los Beatles eran un furor y estaban muy de moda, y había mucha plata, entonces vamos a decirlo así. La discográfica tenía chance de poder invertir en cosas como esta, y gracias a que existieron los Beatles, podemos decir que hoy en día existe la tomografía, porque si no había inversión para generar el equipamiento y que demostrara todo lo que se había estudiado, hasta el momento no tendríamos la tomografía como la tenemos hoy en día. Así que, como anécdota, podemos sacar eso. ¿tá? Básicamente, la primera imagen que se obtuvo con este equipo es esta, obviamente muy fea. Mucho blanco, mucho negro, con matrices muy pequeñas, ¿por qué? Porque era solo blanco y negro, esto eran matrices muy bajas. Y algo se podía esbozar de lo que podría haber ahí adentro. ¿tá?
los cálculos eran muy lentos. En su momento, por el sistema informático, imagínense, estas eran las computadoras, tipos de computadoras que se utilizaban en ese momento para los cálculos de un solo corte, ¿tá? Aquí tenemos la foto de lo que era, y básicamente era un tomógrafo de cráneo, nada más. Posicionábamos el pasito acá adentro, cráneo ahí, giraba, y estas eran las computadoras que hacían todos los cálculos, y obteníamos las imágenes. ¿Tá? Vamos Imagino a que la dosis y el tiempo de posición era satánico, ¿no, profe? Sí. Salía de ahí con un cancercito seguro. Sí, sí. Bien los números no los tengo. Bien los números no los tengo, pero sí, obviamente. El tema de la radioprotección fue avanzando a medida que fue avanzando la tecnología también. Obviamente que los primeros equipos siempre fueron satánicos. Siempre fueron satánicos. Pero imagínense todo el tiempo que requería la obtención de la imagen, todos los disparos que tendríamos que obtener, porque aparte era un haz puntual, no un haz en abanico. Ahora vamos a ver también la clasificación de los tomógrafos, ¿tá? Dependiendo su barrido, su haz y demás. Pero sí, eran puntiformes, tenían que hacer todo un barrido de derecha a izquierda con haces muy puntuales, y el detector también se movía y después giraba un grado, y después era tic, 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 otros disparitos más, giraba otro grado, y así estaba, para solamente un corte. Imagínense lo que demoraba. Bueno, vamos con, estaba leyendo el chat a ver si no hay alguna duda. Con los componentes. Bueno, no sé, acá, a ver, ¿qué es esto? Seguramente es un video. Bueno, esto simplemente es mi relajo en el tomógrafo del Pasteur. Esto es básicamente la consola del tomógrafo del Pasteur. Como verán, son, como yo le decía, 2 monitores y un tercer monitor para la bomba infusora con su unidad interna de manejo. Esto ¿Lo de conecta. abajo es un UPS, profe? ¿Está Es enchufado una un UPS? UPS, todos Oh, los equipos, qué básicamente, bueno. excepto el tomógrafo, los equipos como la bomba infusora y eso tienen UPS para respaldo y para que no se quemen. Esta es el monitor de la bomba infusora para los parámetros de contraste y suero, tanto caudal como volumen. Esto es mi monitor principal donde tengo la worklist, donde yo selecciono los pacientes, y aquí es el monitor donde yo veo todo lo que adquiere. Lo que voy ahora es hacia el sector donde tenemos el gantry, el gantry y la camilla. Esto es una barrera que ponemos para que no me peguen las camillas que vienen con los pacientes contra la camilla del tomógrafo, si no vive más rota, pobre. Pero por suerte, después de haber colocado ese que fue idea mía, no rompieron más la camilla. Después tenemos ahí lo que habíamos ahí al contrita, a ver si vuelvo para atrás un poquito, la máquina de anestesia, ¿está? Siempre la máquina de anestesia va a haber un capnógrafo como este, un medidor de flujo de volumen de aire que se inyecta de nitrógeno y oxígeno, los niveles de nitrógeno y oxígeno, el fluorán y del sevofluorane, los medidores de presiones de cada uno de los gases, y acá arriba un monitor para todo lo que es monitorización cardíaca y respiratoria. Luego lo que tenemos acá es la unidad interna de la bomba infusora, lo que vemos ahí, con el doble cabezal. Esto es una camilla que sube y baja, pero tiene un ascenso y un descenso en diagonal. Algunas tienen un ascenso y un descenso bien en vertical. Pedaleras para el ingreso y egreso de la camilla, y ingreso y egreso del paciente. También, en realidad, lo que hace esto es subir y entrar al paciente, pero no centrártelo de manera correcta, entonces nosotros después tenemos que ir a la consola que podemos hacerlo eso de forma más fina. Tiene este equipo, este es un Optima 540, que tiene una pantalla táctil ahí, que nos indica la posición en altura del paciente, ángulo del gantry y posición en horizontal del paciente, vamos a decirlo así.
Básicamente esto es como que es una reseña en general de todas las partecitas. Pero aquí tenemos el mando, la consolita, donde podemos subir, bajar el paciente, entrar y sacar el paciente. Centrados del láser, colocamos un láser, generalmente tenemos un láser en los tomógrafos para centrar correctamente las estructuras, y tenemos un centrado fuera de un láser central o adentro. Esto es del General Electric, tienes dos maneras de centrar a los pacientes y por eso tiene. Esto después cuando estén en presencia de un tomógrafo van a ver bien. Ahí encendí el láser y verán que tiene un láser bien en posición horizontal, en el plano horizontal, y un láser vertical. En el caso del G tiene dos. Uno afuera, como ven acá, y otro bien adentro, que nosotros si utilizamos el láser que está por dentro o el láser que está por fuera del aro de reconstrucción, nosotros lo que tenemos que seleccionarles correctamente cada uno de estos botoncitos para indicarle al tomógrafo la referencia que tiene que utilizar. Ahí lo estoy angulando, ¿tá? Tiene para angular hacia un lado o hacia el otro, la angulación tilt de todo el gantry, si ve que se está moviendo el gantry. Eso se indica acá arriba en la pantalla qué grado de angulación tiene. ¿Está? Bien. Ahí lo angulé todo para un lado y después todo para el otro. Generalmente, hoy en día casi se utiliza poco la angulación, esto dependiendo de la estructura que queremos. Generalmente se hacían angulaciones para los cráneos. Era muy eficiente la angulación de los cráneos para evitar el artefacto que generan los peñascos. Pero bueno, hoy en día con los tomógrafos con reconstrucciones iterativas cada vez mejores, los artefactos por endurecimiento de las cabezas se evitan más. Después vamos a ver todo el tema del artefacto, algo pienso yo que ustedes ya saben, pues ya pasaban por física radiológica y creo que eso algo dieron. Pero bueno, nada, vamos a tener clases. Nada, como verán, pantalla táctil, podemos también seleccionar aquí lo que es un trauma. Generalmente sí, para no tener que estar ingresando el paciente y nada por el estilo, y tener un paciente de urgencia traumatológico, nosotros podemos seleccionar acá ya una gama de secuencias ya preestablecidas para hacerlo rápidamente al paciente. Entonces lo único que hacemos es cliqueamos ahí y vamos adentro de la consola y le damos Start. Bien, la bomba infusora, ¿tá? A ver, ahí va. Esta es la unidad de bomba difusora, tiene dos cabezales como ven acá. Esto es un cabezal de contraste y un cabezal de suero. ¿Tá? Esta es la consola que tiene la unidad interna, que nos posibilita visualizar, por ejemplo, la cantidad de contraste y suero que tiene cada uno de los cabezales y hacer el llenado inicial o el purgado de todo lo que es el rulo y todas esas cuestiones lo podemos realizar desde esta consolita. A partir de esta consola también nosotros lo que hacemos es la carga de estas jeringas. ¿Tá? Esta es una manera que nosotros generalmente utilizamos cuando, a ver, seamos coherentes. Estas jeringas, estos jeringas que vemos acá, estos conjuntos de doble jeringa con el rulo que sale desde aquí, se tendría que cambiar en cada uno de los pacientes, pero cada set sale carísimo, vamos a ser claros. Entonces lo que se hace es un artilugio para no estar cambiando, simplemente lo que se hace es se cambia, se pone un set de día y un set de noche, vamos a decirlo así. Un set de 8 a 20 y otro set de 20 a 8. ¿Está? Para que tengan una idea. Estos sets, lo que se hace es colocarle llave de 3 vías en las puntas de los sets de cada una de las jeringas, para que se tenga de alguna manera una forma fácil y rápida de cargar, tanto con contraste con suero, en ambos dos jeringas. Se usan macros como esto, conectados al suero y al contraste, que se conectan directamente a estas llaves de 3 vías por un lado, tanto para el contraste como para el suero, y en una de las salidas de la llave de 3 vías tenemos un rulo, que es el rulo que viene en el set. En la punta del rulo, lo que le colocamos es una extensión.
Esa extensión sí es la que se cambia con cada uno de los pacientes, porque esa extensión es la que está en contacto con la vía que tiene el paciente. Entonces una extensión Ya, de... sería el colmo si reutilizáramos eso también. No, sí. No, lo que es acá, lo que dejamos siempre es el rulo. El rulo son unos rulos especiales con unas válvulas de no retorno. Entonces lo que se deja es el rulo y los émbolos y los cabezales estos, pero sí se cambia la extensión y obviamente que todo esto cada vez que se tiene que recargar se cambia, ¿está? Pero se deja el resto. ¿Está? Profe, Sí. ¿eso del contraste también es la misma consola que tenés allá cuando tenés 3 consolas? ¿Es lo mismo? ¿Se puede controlar de No, allá lo o que son vos cosas podés, independientes? los parámetros de caudal y volumen vos lo controlás con la consola que está dentro con la monitor que está dentro de la consola. Todos esos parámetros lo ves en esta, ¿tá? En esta de que vos ves todo lo que es velocidad de flujo, que es el caudal, mililitros por segundo, el volumen en mililitros, y acá el tiempo calculado en base a cuánto flujo por volumen tenemos que inyectar, ¿tá? Igualmente, a veces en algunos tipos de estudios vasculares, generalmente los angiográficos, a veces nos conviene, en base al tiempo calculado en el tomógrafo de lo que va a demorar la adquisición, y lo que va a demorar en inyectar, en obtener la imagen que nosotros queremos obtener, nosotros podemos colocarle un determinado tiempo acá, es decir, que nos inyecte tanto tiempo de contraste. ¿Tá? Podemos también poner ahí, y él automáticamente calcula el volumen que necesita para el flujo o el caudal que le estamos colocando. ¿Tá? Pero eso es lo único que podemos hacer con esta consola. El tema del rellenado de los líquidos es con la consola que está en esta unidad acá adentro, con esta consola que vemos acá. ¿Tá? Contraste salino, los 5 botoncitos para hacer todo lo que es rellenado, manuales, dobles o simples de ambos émbolos, y purgado de la línea y avance y demás, como para poder rellenar todo lo que es la tubuladura. Después lo que tenemos acá, por ejemplo, bueno, son los contrastes, que esto no debería ser así. Generalmente en los lugares, en los tomógrafos siempre hay un hornito. Los medios de contraste radiográficos tienen que tener una determinada temperatura por su viscosidad, así que tiene que estar alrededor entre los 36 y 37 grados, ¿tá? En un horno que los mantenga, ¿tá? Pero acá lo tenemos. Bueno, está el Omnipac 300, no es tan viscoso, pero bueno, si tenemos algún otro con mayor cantidad de yodo, carga iónica de yodo, obviamente la viscosidad es otra. ¿Tá? Estas son las extensiones, son como unos rolitos muy largos, no sé si son como de 1,5 metros más o menos, ¿tá? Que es lo que se cambia por cada uno de los pacientes. Obviamente tenemos dos cabezales, uno para cráneo y otro para el resto de las cosas. El que estaba puesto era el cráneo y este es el común, es simplemente una base que se engancha en la punta de la camilla. ¿Tá? Obviamente también es todo de fibra de carbono, la estructura principal, y tiene una colchonetita que es lo que, bueno, es donde se apoya. ¿Tá? Después, no sé, ahí vemos que el cabezal que tenía es un cabezal de cráneo, también es de fibra de carbono y tiene unas espumitas para apoyar la cabeza. ¿Tá? Los componentes podemos básicamente agruparlos en 3 grupos principales: uno de producción y recogida de datos, otro de procesamiento y reconstrucción, y otro de visualización y selección de los parámetros de adquisición. ¿Tá? Básicamente la camilla y el gantry es donde está lo que es la producción y la recogida de datos. El procesador de reconstrucción es obviamente es un ordenador, una computadora que procesa y hace las reconstrucciones. ¿Tá? Es decir, tenemos el raw data, tenemos el volumen blando, y a partir de este podemos obtener todo el volumen en otros centros y ancho de ventana con otros filtros. ¿Tá? Podemos ya presetearlos para que generen estas reconstrucciones automáticamente después de hacer la adquisición, que generalmente lo que se hace son adquisiciones gruesas. Después vamos a ver, se hacen adquisiciones gruesas y se reconstruyen en cortes más finos. Después vamos a ver bien todo eso, para ganar un poquito en radioprotección a los pacientes. ¿Tá? Visualización y selección de los parámetros de adquisición es obviamente otra computadora, que generalmente es la que tiene la consola y el sistema operativo. ¿Tá?
donde en muchos de los casos también se guarda como quien dice una determinada cantidad de estudios. Generalmente tiene una limitante, obviamente, de cantidad de estudios que puede guardar la consola. Todo se manda al PAX, pero algunos estudios, supongamos que tienen algunos tomógrafos más modernos, más capacidad que otros, pero generalmente hasta un mes seguramente podemos guardar. Lo que sería recogida y producción de datos es, como le dije, el gantry y la camilla. El gantry, que dentro de esa estructura vamos a tener obviamente el tubo, los generadores de alta y de baja, los colimadores, los detectores y lo que son el sistema de adquisición de datos y los anillos deslizantes o sistemas de transferencia de datos de forma sin cables. Es un sistema de transferencia de datos y corriente sin cables. ¿Tá? O se llaman sistema de anillos deslizantes o peines o demás, no sé, según su traducción. Básicamente el gantry es una carcasa externa, ¿tá? Que tiene todo lo que acabo de decir por dentro. Y generalmente todo eso gira 360 grados alrededor del paciente y a velocidades muchas veces muy altas. Algunos tomógrafos pueden llegar a las velocidades de 0,3 segundos, es decir, 3 veces por segundo. 3 veces por segundo de velocidad de giro. Estos tomógrafos generalmente son de 64 hileras para arriba. Son tomógrafos que nos permiten realizar, por ejemplo, estudios cardíacos, ¿tá? Donde requerimos que las velocidades sean muy altas, ya que nosotros necesitamos una adquisición de toda la estructura, por lo menos en un único momento del ciclo cardíaco. Entonces necesitamos velocidades de rotaciones muy altas. ¿Tá? La otra, bueno, está, como definición le llamamos gantry el conjunto de elementos mecánicos necesarios para la producción y recepción de los valores de atenuación de rayos X necesarios para la construcción de imágenes TC. ¿Está? A eso se le llama gantry. Estoy mirando así en el aire. Creo que muchas de estas cosas que están escritas acá yo ya les dije. Una de las cosas fundamentales del gantry es que puede angularse alrededor de unos 30 grados hacia un lado o hacia el otro, cráneo caudal, o caudo craneal. Esta angulación se le llama tilt, básicamente. El gantry tiene un orificio por donde ingresa el paciente o la camilla. Generalmente tiene un diámetro de 70 centímetros, promedio, entre todos los tomógrafos más comunes. ¿Tá? Obviamente hay de mayor diámetro, pero en el mercado local generalmente todos son iguales. Creo que uno en veterinaria es más grande, nada más, pero después el resto son todos iguales. Y nada. Sistema mecánico, básicamente es el sistema que mueve todo, ¿tá? Está dentro de todo este sistema de producción y recogida de datos, obviamente es parte. Se dedica a lo que es la rotación del tubo y el conjunto de detectores, movimiento de inclinación en gantry, colimación del haz, deslizamiento de la tabla, obviamente, y ascenso y descenso de la mesa. Todo cosas obvias, ¿no? El tilt, el feed y el lift, ¿tá? Son esos los movimientos que hablo, y obviamente son tan importantes como cualquier otro sistema dentro del tomógrafo, ¿tá? Aquí tenemos algunas imágenes. Esto es el tomógrafo de 64 hileras de que está en el militar, cuando estaba desarmado y no estaba armado todavía. Aquí tenemos lo que era la camilla, es un General Electric 64, que en este caso simplemente es un único motor que mueve unas lingas que tiene para ascender y descender la camilla e ingresar, y el tema del ingreso y el egreso de la camilla lo hace con otro motor que está acá arriba. Este es un pistón que está en el costado del gantry que hace el movimiento tilt de 30 grados, más o menos 30 grados. ¿Tá? Creo que les puse una foto. Aquí yo tengo el gantry abierto de costado y aquí tenemos simplemente un pistón hidráulico que hace el movimiento de toda esta estructura. Estructura que solamente está amurada al piso con estos tornillos como ven acá. ¿Tá? Tiene una buena base amurada con... Estamos hablando de que son 2 patas de 4 tornillos. 8 tornillos lo amuran al piso. Pero son señores tornillos.
Y aquí tenemos un G como el que acabo de decir. ¿Está? Este creo que era un 128, creo. Este es un poquito más, este es como el que estaba en Casa de Galicia, o sigue estando, no sé qué pasó con Casa de Galicia, lo último, pero era el 128, un G. Aquí lo que vemos es el DAS, el sistema de adquisición, aquí tenemos todo lo que son los detectores, con mucha electrónica, por eso ven que hay muchos ventiladores. Después, opuesto, acá, si lo ven, yo lo logro ver, es el tubo. Y aquí, Como sigan mirando cremita, el profe, tubo. ¿no? Opuesto a los detectores. Sí, ahí va, sigan mirando el tubo. ¿Dónde está? A ver. Ahí empieza a girar un poquito más para que se den cuenta lo que es el giro de 0,3 segundos de estos equipos. Ahí, esto está a la mitad de la velocidad. Yo les quiero mostrar, ahí lo adelanté un poquito. Esto es lo que hace, yo ya no logro ver nada. ¿Está? Se dieron cuenta, ¿no? Si se meten en uno de 128 o 64 para arriba, le está girando esto alrededor de ustedes, Ulises. A esa velocidad. A veces esto no lo vemos nunca. Por eso está bueno tenerlo en video. Y bueno. Nada, aquí paró. Y aquí está el tubo. Este es el tubo, generador. Este lado. No logro ver bien, pero creo que este es el otro generador. Aquí tenemos todo lo que es los colimadores pre y post paciente antes, acá, y tenemos todo el DAS y el sistema de detectores de este lado. ¿Está? Creo que yo tengo una foto un poquito más clara. A ver, acá. Ahí está. Bueno, el gantry, lo que es la parte interna, está compuesto, como ya le dije, los generadores de alta y de baja, el tubo, los detectores, el sistema de adquisición de datos, los colimadores y los componentes mecánicos necesarios para que todo esto funcione. ¿Está? Depende de la motorización para el movimiento de esto, si es uno por debajo de 64 hileras o uno por encima de 64. ¿Está? Los movimientos a veces son con engranaje o a veces con correa. ¿Está? Bueno, no les voy a decir más de eso. Ahí siempre hay un motor que está en una de las esquinas de los gantry, que es un motor eléctrico y que genera todo este movimiento. Todos estos motores eléctricos necesitan contactores, porque si no quemarían todo. Generalmente estos contactores se sienten y nosotros si tenemos un General Electric y tenemos justamente la unidad que controla toda esa diferencia de carga o esos picos de voltaje que generan los motores eléctricos, o de pico de intensidad, perdón, que generan los motores eléctricos, vamos a estar en la consola con eso que hace tac, 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 cada rato un ruidaje bárbaro. Si no se dieron cuenta en el video cuando inicia hoy en la consola, vieron como una caja blanca ahí adentro. A ver si está. Me pasé. A ver. Acá, esto. Esto. Esto es todo lo que Eso controla. es un refri. Sí, muy parecido. Pero genera mucho calor. Acá hay unos transformadores muy grandes. Esto genera todas las cargas altas que necesita el tomógrafo y obviamente controla todo lo que son la parte de motorización mecánica y demás, contactores y demás están tocando. Van a estar con ese ruidito ahí al lado. Bueno, seguimos. Componentes. Tenemos obviamente el tubo de un lado, los detectores del otro. ¿Está? Después un generador de alta. Generador de baja era este. ¿Está? No lo señalé. Y estos son los anillos deslizantes. Los tomógrafos más viejos tenían este sistema que eran todo como unos anillos que estaban alrededor de la parte posterior o en la parte superior de esta estructura en aro, que tenían como contacto, ¿sí?, para pasar todo lo que era información y corriente, unos deditos de carbón, unos deditos de grafito, perdón, que era lo que estaba en contacto con esto. Entonces, toda la estructura giraba, y lo único que había en contacto para transferir todo lo que se generaba y transferir la corriente hacia la estructura del anillo esta, son unos deditos. Yo creo que, bueno, acá está el que yo les dije hoy, el tomógrafo 64 hileras del militar. Todo lo que es los fans, hay mucha ventilación. Estamos hablando de que tiene mucha electrónica, calienta mucho, entonces tenemos que refrigerar mucho.
A veces está asociado todo ese sistema de refrigeración con un intercambiador aire-agua. A veces son con intercambiadores aire-aceite. Generalmente son aire-aceite. Después tenemos el generador de alta, un generador de baja, que vemos acá. El tubo de rayos X de este lado. ¿Tá? Todo lo que es la motorización para la colimación. ¿Tá? Después tenemos otros fans que son más grandes, que tenemos acá y acá, que son los que ingresan aire, ingresan por un lado y sacan por el otro, recirculan aire para toda la electrónica que también está circundante. La motorización del equipo, está acá abajo, ¿tá? Con todo el control de velocidad que está acá. Y bueno, más no le voy a decir, porque no van a ser ingenieros ustedes, pero por lo menos para tener una idea de todo esto. Profe, Dígame. gracias a los anillos deslizantes, eso es que se puede hacer adquisición helicoidal, ¿no? No, lo que va... No, en realidad, y también las axiales. Los anillos deslizantes, como vamos a ver, son los que nos permiten no tener cable. Imagínense esto, conectarlo con cable al exterior. No hay manera. No hay manera de conectarlo con cable. Porque está girando a 360 grados continuamente alrededor del paciente. ¿No? A no ser cuando está haciendo los topogramas, las imágenes iniciales de hipoplaca, que se usa como referencia para hacer la tomografía, que eso se posiciona el equipo a 90 o a 180 grados o a 0 grados, dependiendo de lo que uno quiera. Después siempre está girando. Entonces imagínense esto con cable. ¿Me entienden? Con cable es imposible esto. Tiene que haber una manera de que todo esto que está acá afuera, que está fijo a la estructura, se pueda conectar con lo que está esto girando, sin necesidad de cables. Es eso. Entonces nos permiten obtener las imágenes directamente, nos permiten hacer todo. Bueno, los generadores de alta tensión y de baja. Son generadores como, básicamente tenemos los tubos de los equipos convencionales, pero para tomógrafos, porque acuérdense que en los tomógrafos tenemos mayores cantidades de tiempo de disparo. ¿Tá? Es más prolongado el tiempo de disparo, entonces tanto el tomógrafo como el tubo están hechos para tener tiempo más prolongado de disparo. El tubo en sí es un tubo muy parecido, o por lo menos en general todos los tubos que en tomografía se utilizan tubos muy parecidos a los tubos de rayos X convencional, pero están hechos para que soporten una mayor carga de disparo. ¿Tá? Tanto el ánodo se hace diferente como la forma de refrigerarlo se hace diferente, porque calienta, obviamente, estos tubos calientan mucho, mucho, mucho. La capacidad de soportar estas temperaturas se miden en millones de unidades de calor, ¿tá? En MHU. ¿Tá? Y cuanto mayor MHU por minuto tienen, mayor capacidad de disipar ese calor que se genera cuando se están haciendo sucesivas adquisiciones. O una adquisición, en realidad. Los tomógrafos más viejos generalmente a veces te pedían más tiempo que lo dejaras parado, vamos a decirlo al equipo, entre un paciente y otro, para que bajara la temperatura. Los equipos cada vez más nuevos tienen tubos que soportan mayor cantidad de unidades de calor. Y hay otros equipos como algunos Siemens, ¿tá? Porque básicamente la tecnología es de Siemens, que tienen tubos como el que vemos aquí. ¿Tá? Es un tubo especial, se llama tubo Straton. ¿Ah? Es un tubo en el cual, básicamente, si ustedes se acuerdan, las dos cosas que más calentaban en los tubos de rayos X, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? El cátodo y el ánodo. En realidad el ánodo. El cátodo sí se calienta, pero lo que más se calienta es el ánodo, porque ahí es donde golpea todos los electrones. Básicamente la interacción con la materia sucede en el ánodo, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, Y sí, esa sí. transferencia Profe. iónica hace que se genere calor. Y generalmente lo que se calienta mucho es el ánodo. ¿Pero qué más? ¿Qué del ánodo? El blanco. Bueno, sí, el ánodo es La blanco. pieza de tungsteno, ¿no? Sí, el ánodo. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se calienta, Ulises?
¿El filamento? Ay, Dios mío. Sí, el filamento del cátodo. Está yendo y viniendo. Un ping-pong. A ver. ¿Qué más se calienta? ¿Qué se recalienta? Como la canción. No sé, había una canción que dice eso. Escúchame. ¿Qué se recalienta? Se calienta esto. Pero se calienta también El blanco. El motor. el rotor. El Ah, rotor del ánodo. Lo que más se calienta es el ánodo, pero se recontra calienta todo el rotor. Entonces, ¿qué hacen estos tubos? Básicamente tratan de que haya una recirculación, ¿tá?, de aceite a través de en la parte posterior del ánodo y en todo el rotor. Entonces, básicamente enfría lo que se calienta. Básicamente es eso. El resto de los tubos, está el tubo en vacío adentro, y lo que hace es enfriar la carcasa que envuelve a todo lo que es el conjunto de cátodo, ánodo y rotor. Esto está en contacto, el aceite, con la parte posterior del ánodo y el rotor. Entonces, la disipación del calor es casi instantánea. Estos tubos no calientan casi. Los Siemens, porque el Siemens de 64 hileras que está en el Clínica, no sé si sigue funcionando, pobrecito ese, tiene un tubo de este tipo. Es carísimo este tubo. Es carísimo. Pero es genial. Puedes hacer pacientes uno tras otro en sanguchitos si querés ahí adentro. Y nunca va a calentar casi. Nunca. claro, pero consume como un desgraciado. ¿Y por qué va a consumir? ¿Qué consume? Te pones a hacer un paciente atrás del otro, ¿no? Si no se calienta, no tiene más consumo, nada. O sea, ¿Consumo de perfecto. qué? Entonces, ¿Consumo de qué? prefiero de energía. De energía. Mira lo que me dice este loco. Consumo de energía. ¿Qué querés ahorrar vos? ¿Qué te pasa? Hay que ser eficiente, profe. Consumo energético. Se nota que nos está doliendo a todo el bolsillo el tema de la UTE, ¿no? A todos lo asociamos con el tema del consumo energético. Ay, yo qué sé, Ulises. El consumo energético, lo que menos estás viendo es el consumo energético en un equipo de esto. Vamos a ser claros, el que compra un equipo de esto está viendo la producción y lo que quiero hacer, lo que puedo hacer con esto. Y que me salga lo menos posible. ¿Me entendés? Lo que menos está viendo es el consumo. Así que no se preocupen por el consumo de corriente. Seguimos, Ulises. Perdónenme que capaz que estoy yendo medio rápido, pero quiero hacerlo lo más rápido posible porque es muy extenso. Aparte, vamos a terminarlo en un ratito, porque si no, se va a hacer muy largo. Bien, otro de los componentes fundamentales son los colimadores, ¿tá? Colimadores que aquí lo vemos, ¿tá? Esto es una foto del tubo, básicamente, y tenemos unos colimadores en barra. Esto sería, obviamente, prepaciente. Hay de dos tipos, postpaciente y prepaciente. Son colimadores que están ubicados en el tubo y en la banana de detectores, básicamente. ¿Tá? Con esa disposición. Obviamente va a ayudar mucho en la radioprotección y va a ayudar mucho en generar el espesor de lo más colimado posible y lo más exacto posible. ¿Tá? De eso se trata los colimadores tanto pre y post paciente. ¿Tá? Después, hablamos de los detectores y terminamos por hoy y después seguimos la clase que viene. Que esto es importantísimo. Detectores, Ulises. Creo que una de las cosas fundamentales en un tomógrafo son, obviamente, la unidad de detección. La unidad que receptora y que a partir de esto vamos a obtener la señal analógica para luego convertirla en digital y obtener la imagen. Podemos tener de dos tipos, básicamente en todos los tomógrafos. De centelleo y de gas de xenón. O de gas, vamos a decirlo así. ¿Está? Hoy en día, la gran mayoría, en su gran mayoría, todos son de centelleo. ¿Está? Son sólidos, que se le dice. Los de centelleo generalmente, en su momento, eran de ioduro de sodio,
aunque fue luego sustituido rápidamente por cristales de lo que se llama germanato de bismuto. Y un tubo fotomultiplicador que aumentaba y amplificaba la señal recibida, como el fotomultiplicador que hablábamos en la clase pasada. ¿Tá? ¿Qué pasa? Estos tipos de unidades de centelleo con germanato de bismuto y un tubo fotomultiplicador, estamos hablando de que estas unidades eran enormes, gigantescas y muy armatostes. ¿Tá? Y básicamente cada fotomultiplicador necesitaba una carga propia, controlada. Entonces estamos hablando de que la electrónica y todo era muy engorroso, muy grande, muy aparatoso. Después lo que se encontró son tecnologías mejores y más reducidas. ¿Tá? En la actualidad lo que se ha sustituido todos esos sistemas por un conjunto de cristales de yoduro de cesio, tungstato de calcio o wolframato de calcio. ¿Tá? Básicamente eso. Y los fotomultiplicadores se sustituyeron por lo que son los fotodiodos, que básicamente son fotocélulas más pequeñas, más económicas y que no requieren obviamente un suministro de energía propia. ¿Tá? Siendo la eficacia de esto casi la misma que un fotomultiplicador. Bien, entonces, en este tipo de detectores sólidos, el 90% de los rayos que alcanza el detector son absorbidos y contribuyen a la señal de salida. ¿Tá? Son los más utilizados en la actualidad, como les acabo de decir, y el número de detectores, su disposición y el tamaño depende de cada uno de los equipos. ¿Tá? La concentración de detectores es una característica importante y afecta a la resolución espacial conseguida. Obviamente, los tomógrafos, a medida que se fueron modificando, una de las cosas que se fueron modificando, obviamente, es la cantidad de detectores que podían tener ellos, y con ello, la calidad de la imagen resultante que podíamos obtener. ¿Ah? Obviamente que también avanzaron mucho en las velocidades de rotación, velocidades de adquisición, procesamiento de las datas que se obtenía, pero la característica más importante de los avances en tomografía es, en un principio obviamente, y sigue siendo el tema de la cantidad de detectores. Obviamente se ha avanzado en muchas otras herramientas que tenemos con los tomógrafos y otras tecnologías aplicadas en tomografía, que después lo vamos a ver. Pero obviamente siempre se tendió al aumento de cantidad de detectores. Los de gas, básicamente en un principio eran de un tipo de gas. Hoy en día se usa una mezcla, lo que se llama xenón, kriptón. Son muy pocos los que utilizan gas. Son básicamente cámaras herméticas con el gas dentro, son celdas o cámaras de ionización, cada uno con 2 electrodos. ¿Tá? Básicamente es una gran cámara de metal subdividida en muchas celdas. Cada una de las celdas sería como un detector, y cada detector de esto tiene una serie de polos que se utilizan para la ionización de ese gas. ¿Tá? Básicamente son de 1 milímetro o más chico, la separación entre cada uno de ellos, los intervalos, y básicamente son como lo vemos acá en esta disposición. Es una cámara con gas donde tenemos 2 polos, un polo positivo, un polo negativo, donde se hace una ionización producto de esta carga de rayos X que incide sobre ese detector, genera una ionización de ese gas, y la transferencia de carga se transfiere en una corriente de ionización por medio de estos polos que vemos acá en estas cámaras. ¿Vale? Cada cámara está compuesta por 2 electrodos. Al penetrar los rayos X se produce una ionización de gas, se libera iones positivos y electrones y genera una señal eléctrica que es captada y amplificada por un circuito externo que tenían esta banana de detectores. Detectores que vemos acá. Son muy parecidos, pero obviamente un poquito más grandes. Y no vamos a hablar más de esto, la vamos a dejar aquí. Vamos a hablar a partir de la clase que viene todo lo que es matrices, tipo de matrices, sistemas de adquisición, los anillos deslizantes que vemos acá, y terminamos con el tema de la camilla. Y después hablamos de todo lo que es las consolas y demás
con los sistemas operativos cada uno y las diferencias entre ellos. ¿Está? Seguimos la clase que viene. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, Profe, profe, ¿podría subir, ¿Cómo, podría cómo? subir las clases anteriores que se ha grabado? Perdón. Sí. Perdón. Les prometo que la subo. No he tenido tiempo. La subo, chicos. La subo. Si hoy me dejan mis niños, las subo. Hoy estoy dando clase acá, en casa, porque no están ellos. Si no, es imposible esto. ¿Está? Justamente ahora me los tengo que ir a buscar. Si los dejo acá entretenidos con algo, subo las clases. bueno, impecable, profe. Excelente, entonces. profe, gracias. Muchas Gracias, gracias, profe. Ulises, que pasen bien. Nos vemos entonces el miércoles de vuelta. ¿O qué Les, día? les confirmo, porque me gustaría adelantar un poquito más cosas, porque estamos hablando que vieron que es mucha información. Mucha información. ¿Está? Sí. Así Profesor, que, dejé una pregunta en el chat para ver si el parcial iba a ser presencial o no. tú sos de radioterapia, ¿no? Sí. Ah, ahí está. Bueno, mirá, bienvenido, me había olvidado. Entre nosotros está gente de radioterapia que también se sumó a las clases de SPI. Chicos, de radioterapia, los parciales van a ser 2. La modalidad va a ser por medio de formularios de Google. ¿Tá? Son unos formularios que nosotros le vamos a enviar en su momento por correo electrónico, un link donde usted tiene que ingresar y a partir de que ingresan, corre el tiempo para que hagan un parcial o un examen, en su caso cuando sea el examen, que va a ser múltiple opción de una única opción verdadera. ¿Tá? Siempre Perfecto. múltiple opción. De 5 opciones, una única opción verdadera. ¿Tá? Siempre es así. Y el link yo se lo voy a mandar y ustedes lo van a poder abrir en una semana, cualquier día que ustedes quieran. Y en cualquier momento. Van a tener una semana para hacerlo. ¿Tá? Es así y Perfecto. siempre lo vamos a hacer así. ¿Tá? Después Gracias. cualquier cosa, yo a la delegada le explico bien cómo es toda la temática. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, que pase bien. Chicos, disfruten de lo que queda calorcito del día de hoy. Feliz nostalgia, yo no voy a ir, pero bueno, vayan ustedes por mí. Hay que estudiar, profe. ¿Cómo que? ¿Cómo? Sos joven, loco, dejate joder. Estudiá para cuando tengas el parcial y el examen. Porque igual lo van a hacer así. Chicos, arriba. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Hasta luego. profe. Gracias, profe. Chao. Chau.